Un argumento, chicos, necesita un argumento en un texto argumentativo, ¿verdad? Necesita 4 elementos. Pero antes de formar estos 4 elementos, yo tengo que haber leído e investigado el tema. Un ejemplo, yo voy a hablar sobre la contaminación en Cuauhtémoc. Primero tengo que leer sobre qué es la contaminación, tipos de contaminación, la contaminación en Cuauhtémoc, agentes contaminantes. ¿Sí me explico? Y así yo voy a poder tener la información suficiente aquí en mi cabeza para poder emitir un argumento. Eso de escribir, en mi opinión, yo pienso, yo creo que está bien, que está mal, que está bonito, que está feo, no son opiniones, muchachos. Eso ya no se debe de poner. Dar un argumento es hacer una afirmación y ese es el primer elemento de la argumentación. Es una afirmación. ¿Qué es una afirmación? O sea, yo afirmo algo y digo que esto es una verdad. Yo ahí me imagino... Sí, es el primero, la afirmación. Por ejemplo, volviendo al tema de la contaminación, yo ya leí, yo ya investigué, yo ya sé qué es la contaminación, ya más o menos sé. Y mi afirmación, si se fijan, quiero que pongan atención en esto. Mi afirmación no empieza diciendo yo opino, yo pienso, yo creo. Solo digo la afirmación. Ya olvídense de esas palabras, ya no las escriban. ¿Sí? Ya no es válido para la edad que tienen. ¿Sí? Es como si empezaran un cuento con había una vez, ya están más grandes que eso. Es que se supone que está diciendo algo que investigó, ¿no? Estás dando tu opinión, pero no es necesario que lo escribas. Por ejemplo, si tú dices, en mi opinión, los árboles son verdes. Y si tú le quitas, en mi opinión, ¿qué dice? ¿Se sigue entendiendo? Y como tú eres el autor, pues se entiende que es tu opinión, ¿verdad? Entonces ya no es necesario escribir las palabras mi opinión. ¿Sí? Muy bien, entonces la afirmación la voy a dar de esa forma. Por ejemplo, mi afirmación es: la contaminación del aire de Cuauhtémoc se debe al uso de calentones de leña. Esa es mi afirmación. Acuérdense que en lógica ustedes ya vieron que algunas afirmaciones no precisamente son verdaderas. ¿Sí? Y que existen las falacias de muchos tipos. Sí lo están viendo en lógica, ¿verdad? Sí, entonces no porque yo lo esté afirmando significa que es verdadero. Pero si yo lo estoy afirmando, tengo que dar el segundo elemento, que es una evidencia. ¿Sí? Tengo que evidenciar lo que yo estoy afirmando. ¿Sí? Entonces ese sería el segundo elemento, que es una... Sí, una evidencia. ¿Sí? Muy bien. En esta evidencia es donde yo de la información que busqué, de la información que leí, que resumí, que hice síntesis, pues puedo poner una cita donde diga, el 60% de los ciudadanos de Cuauhtémoc usa algún calefactor de combustibles fósiles, ya sea de leña o de gas o etcétera. ¿Sí? O puedo buscar otra evidencia donde diga Cuauhtémoc es una de las poblaciones más contaminadas o otra donde diga por qué hacen daño los calentones de leña al ambiente. O sea, ¿sí se me explico? Hay que evidenciar lo que es mi afirmación. Yo no puedo afirmar algo nada más así, tengo que evidenciarlo, ¿verdad? El siguiente elemento, muchachos, de la argumentación se le llama condición. La condición es que recuerden que las cosas no siempre son, siempre hay una excepción. Y las condiciones se generan porque algo más pasó. Por ejemplo, vas a ir a la fiesta si lavas los trastes. Y si lavas los trastes, ¿qué pasa? Vas a la fiesta. Entonces, una condición es lo que te va a generar la consecuencia. O sea, si pasa esto, esto también va a pasar. ¿Sí? Entonces yo a un argumento siempre le tengo que poner una condición porque siempre hay excepciones. ¿Sí? Entonces yo podría decir, en mi afirmación es, el aire de Cuauhtémoc está contaminado por el uso de calentones de leña.
como dice en el artículo de fulanito, los calentones de leña hacen daño, bla, 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 bla. Y luego pongo mi condición. ¿Cuál es la condición? Esto sucede durante los meses del invierno, ¿sí? Porque en el verano, si yo hago este estudio en el verano, ¿qué va a pasar? Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no están funcionando los calentones, ni de los cultivos, ni de las casas. ¿Verdad? Muy bien, entonces siempre hay una condición, muchachos, siempre se tiene que poner una condición de cuándo, bajo qué circunstancias va a suceder eso que tú afirmas. ¿Sí? Y después, la último elemento se le llama justificación. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan tarde aquí a la clase? ¿Qué es lo que si les dice uno? ¿Por qué llegó tarde? ¿Qué hacen? Se justifican. Y dicen, no, es que llegué tarde porque el camión no pasó o porque acá en el filtro no traía mi código. ¿Sí? Entonces, una justificación, es decir, por qué la condición afecta a lo demás de la afirmación. Es decir, en este caso sería, tiene que ser en invierno porque en verano no se utilizan los calefactores de leña. ¿Sí? Esa es la justificación. Entonces, si tú estás afirmando que los calentones de leña son los que ocasionan la contaminación en Cuauhtémoc, y luego en tu evidencia pones evidencia de eso, y en tu condición dice eso, entonces tu justificación es: los calentones de leña están afectando a la ciudad de Cuauhtémoc. ¿Sí? En invierno. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo les digo, den su opinión en 10 renglones, si ustedes dan su opinión así nada más y dicen, como la escribían hasta hoy, ¿qué pasa? Ponen, yo pienso que si está mal, o que si está bien, o que qué bonito, o que feo, y punto. 2, 3 renglones. Pero si ustedes hacen su argumento como viene aquí, ¿qué pasa? Pueden escribir muchísimo más, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a hacer un proyecto, chicos, que es una reseña crítica en la que ustedes tienen que dar su crítica con estos 4 elementos. ¿Sí? Sí, vamos cuando ahí les digo cómo va a ser la reseña, es lo que sigue, pero tenemos que utilizar, dar una afirmación, evidenciarla, condicionarla y justificarla. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda?